Tengan buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, licenciado, sí. Bueno, un gusto para mí pues iniciar este día con la primera sesión, ¿verdad? En línea de la materia de psicología general. Entonces, bueno, en primer lugar, para mí es un motivo de satisfacción, de alegría estar compartiendo con ustedes, esperando pues que exista una comunicación fluida, que exista confianza, que ustedes puedan también exponer algún problema que ustedes presenten para buscarle alguna solución. Entonces, para eso estamos, para poder darle solución a algunos problemas. Antes de comenzar, recordarles que las tareas o las actividades están programadas siempre para cerrarse el domingo a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces estaba revisando que algunos no han realizado lo que era la prueba diagnóstica y que esa sirve pues como para tener un parámetro del grupo, no en forma individual acerca de cómo están en relación a la psicología. Y lo otro pues que también no todos han realizado la autopresentación. La autopresentación tiene una utilidad en el sentido de que como ustedes se identifican por carrera, se identifican también por lugar de procedencia y algunos otros aspectos que tienen una importancia, ¿verdad? Como son sus expectativas. Eso facilita que en algún momento que debamos de hacer algunos grupos de trabajo, tomar en cuenta aquellos, podríamos decir, estudiantes que tienen alguna afinidad, vaya, por ejemplo, que viven en la misma zona, en el mismo lugar, o que por tal o cual razón tienen horarios, trabajan y por lo tanto tienen horarios, podríamos decir, similares, o lo que es lo mismo, pues, poder variar algunas veces, ¿verdad? Lo que son los miembros o los integrantes de los grupos. Entonces es bien importante, pareciera que no tiene importancia, pero sí es importante que todos ustedes puedan llenar lo que es la autopresentación. También, igual que toda tarea, va a estar abierto hasta el mañana domingo a las 12 de la noche, que automáticamente se cierra, pues, y ya después ya no pasamos a la otra semana y ya no se podría habilitar, ¿verdad?, para recuperar esa información. Entonces, este día, pues, vamos a iniciar con una breve, lo que es introducción a lo que es la psicología como ciencia. Como ustedes muy bien lo saben, la psicología es una ciencia y entonces nos preguntamos por qué la psicología es una ciencia, ¿verdad? En primer lugar, se toma como base, pues, de que es una ciencia porque todo lo que sabemos, todo lo que conocemos acerca de la psicología ha sido producto de la investigación. Y no solamente producto de la investigación, sino que producto de la investigación científica. Y la investigación científica pues lleva un proceso, es decir, tiene sus etapas, tiene su procedimiento específico, ¿verdad? En primer lugar, pues se percibe un problema o una dificultad que es necesario abordarla o conocerla. Se plantean las hipótesis y luego se verifica, ¿verdad? Esas hipótesis. Eso es lo que llamamos el método científico, ¿verdad? Es decir, hace uso del método científico. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros leemos en un libro o en una revista
o en un artículo de una revista. Por ejemplo, ahí aparecen apellidos, o sea, Martínez 2019, por ejemplo. Martínez define lo que es el autoconcepto, por ejemplo. El autoconcepto es la autovaloración, las ideas acerca de sí mismo que tienen las personas, ¿verdad? Pero también Martínez plantea, ¿verdad?, que el autoconcepto influye en el rendimiento escolar. Entonces, cuando dice Martínez 2019, quiere decir que en ese año Martínez o esa persona que representa a un investigador o un científico en un determinado lugar, que lo más probable fue en una universidad, realizaron una investigación en donde comprobaron de que las personas que tienen un mejor autoconcepto tienen un mejor rendimiento escolar. Entonces, ¿esto qué implicó? Implicó, pues, lo más probable es que llegaron a un grupo, podríamos decir, de jóvenes, en donde les pasaron un cuestionario que medía el autoconcepto. Entonces, esto les permitió conocer cómo estaban en relación al autoconcepto y así hacer dos grupos. Un grupo de jóvenes que tienen un autoconcepto alto y un grupo de jóvenes que tienen un autoconcepto bajo. Y luego a la institución educativa donde estaban se les pidió que les proporcionaran la calificación o el promedio de notas que habían obtenido. Entonces lo más probable que obtuvieron es que el grupo que tenía un autoconcepto alto son los que presentaban un promedio de calificaciones más alto, ¿verdad? Y el grupo que tenía un autoconcepto bajo tenían calificaciones también abajo del promedio, ¿verdad? Entonces, esto nos plantea, pues, de que la psicología como ciencia, pues, todos los conocimientos que tenemos hasta la fecha, ¿verdad? Es porque se ha experimentado, porque se ha investigado, así como este estudio que yo les menciono, ¿verdad? No sé, ¿algún interrogante? ¿Por qué la psicología es una ciencia? Es importante que participen. Aquí llevamos una libreta donde vamos anotando los que van participando y eso se toma en cuenta algunas veces en algo, ¿verdad? En relación a los puntajes, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Podría ser porque estudia el comportamiento del ser humano? Ujú. Porque estudia el comportamiento del ser humano. Muy bien, sí, la psicología estudia el comportamiento del ser humano. Y decimos, pues, el comportamiento del ser humano es todas las manifestaciones de las personas, ¿verdad? Bueno, pues, Sí, cómo se siente, cómo se comporta. ajá, sus emociones, sus sentimientos, ¿verdad? Su personalidad. Su personalidad, muy bien. Todo eso quiere decir que es objeto de estudio de la psicología, ¿verdad? Entonces, ¿cómo influye, verdad? Lo que es las emociones. Principalmente el ser humano pues tiene tanto emociones positivas como emociones negativas y que estas tienen que estar como un equilibrio, es decir, tienen que predominar o lo ideal es que predominen más las emociones positivas, ¿verdad? Y también en relación a ellos se han hecho estudios. Y por ejemplo, un experimento muy, podríamos decir, famoso, ¿verdad? En donde un psicólogo, un investigador, formó dos grupos, ¿verdad? Un grupo de jóvenes que se reunían y veían durante 3 horas videos o películas que les hacían reír o provocaban buen humor.
y otro grupo de jóvenes que veían películas también durante el mismo tiempo que les provocaba como de temor, como de miedo, ¿verdad? Y luego para ver cómo influían las emociones en la creatividad de las personas. Entonces se comprobó, y para medir la creatividad utilizaron rompecabezas. Es decir, a las personas que habían visto las películas que provocaban risa, alegría, humor, resolvían los rompecabezas en menos tiempo y cometían menos errores. Y el grupo, podríamos decir, de jóvenes que habían visto películas que les provocaba miedo o temor, o sea, es decir, que habían experimentado una emoción desagradable, y lo ponían a armar rompecabezas y estos tardaban más tiempo en armar los rompecabezas y además de eso cometían más errores. Entonces esto nos da a entender cómo las emociones influyen en el funcionamiento cerebral, porque la creatividad es más que todo el trabajo, podríamos decir, del funcionamiento neurológico de la persona. Entonces las personas son más creativas, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos comprobar y se han hecho estudios, lo mismo cómo influyen las emociones en el estado de salud de las personas, ¿verdad? Y las personas que experimentan emociones positivas o con más frecuencia, ¿verdad? Como la alegría, el humor, la satisfacción, el optimismo, o sea, todas esas son emociones positivas, ¿verdad? Que son producto de algo, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, decimos la satisfacción. ¿Cuándo experimentamos una satisfacción? La experimentamos cuando cada quien tiene sus propias formas, ¿verdad? Pero cuando hemos hecho algo bueno, algo útil, nos sentimos satisfechos. Y entonces eso genera cambios no solamente a nivel neurológico, sino que la química. ¿Por qué? Porque el cerebro secreta algunas sustancias conocidas como neurotransmisores. Entonces, la satisfacción, la empatía, todo eso pues son emociones que el ser humano necesita experimentar, vivir, ¿verdad? Por ejemplo, después de los atentados de Nueva York del 11 de septiembre, el año se me escapa ahorita, de las Torres Gemelas, y muchas personas perdieron a sus familiares. Pero un año después los psicólogos estaban interesados. ¿Interesados en qué? En ver cómo estaban. Y encontraron que algunas personas pues habían superado bastante la pérdida de un familiar, pero que otras estaban casi lo mismo, ¿verdad? Entonces tenían esa curiosidad y ahí pues había un problema, plantearon la hipótesis, pero comprobaron, ¿verdad? Entonces trataron de averiguar, de pasar instrumentos o encuestas o entrevistas y se dieron cuenta de que muchas de las personas que un año después ya habían superado bastante la pérdida eran personas pues que también habían experimentado emociones positivas, como cuáles, como la satisfacción. ¿Satisfacción de qué? De hacer algo bueno por otros, es decir, ellos en vez de estarse lamentando por la pérdida, ellos por la condición o la situación conocieron a otras personas que habían tenido otras pérdidas también, pero se centraron más en ayudarles, en orientarles, en apoyar a otras personas que también habían vivido lo mismo que ellos, ¿verdad? Entonces, claro, eso les llevó a experimentar una emoción positiva, posiblemente de satisfacción, otras veces de orgullo, es decir, nos sentimos orgullosos de nosotros mismos cuando hacemos algo, podríamos decir, bueno, ¿verdad? O la misma situación de hacer algo útil por los demás, ¿verdad? Dedicar algún tiempo en otro y no centrarnos en nosotros mismos. Y era lo que había llevado pues a que esas personas pues habían superado bastante y el otro grupo era que había quedado estancado. ¿Por qué? Porque solo se lamentaba, solo vivía su emoción, su duelo, pero no hacía algo pues que le hiciera sentirse, podríamos decir, bien, ¿verdad? Entonces eso es más que todo
la relación, ¿verdad? Porque es científica la psicología, porque se lleva a un estudio. Comentario, por favor, alguna interrogante. Eso ha permitido conocer muchos aspectos. Por ejemplo, decimos cómo influyen los pensamientos en el logro de nuestras metas, de nuestros objetivos, ¿verdad? Es bien importante, ustedes están iniciando, algunos y otros están ya bastante avanzados en sus carreras, ¿verdad? Más que todo lo que están en contaduría, ¿verdad? Pero otros están iniciando. Pero lo que yo le quiero decir es que el pensamiento, las ideas que cada uno tiene influyen mucho en el resultado, ¿verdad? Si alguien piensa voy a salir bien, esto es útil o esto es importante para mí, pues son personas que eso mismo les motiva a dedicar más tiempo a ir saliendo adelante, ¿verdad? Pero la persona que dice esto va a ser muy difícil, esto está muy complicado, o sea, los mismos pensamientos, ¿verdad? De la persona les hacen sentirse una insatisfacción. Y eso es lo que no les permite a veces afrontar las situaciones que se presentan, ¿verdad? Porque en la vida cada día pues existen barreras, dificultades, que a veces eh, no están propiciados por uno mismo, sino por el contexto, por la situación, por el ambiente mismo, ¿verdad? Entonces, muy bien, como decía la que participó, Flor, de que el estudio, podríamos decir, de la psicología se centra en el comportamiento humano, ¿verdad? Dice que la psicología ha evolucionado, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Hasta llegar a lo que hoy se conoce, podríamos decir, como psicología, ¿verdad? Etimológicamente la palabra psicología viene de psique, la palabra griega psique, que significa alma, y logos, que es un estudio o tratado, ¿verdad? Entonces, originalmente el término psicología era parte de un término de filósofos como Aristóteles y Platón, por ejemplo, quienes estudiaban el alma. Pero en ese tiempo todavía la psicología no era una ciencia, sino que era simplemente un área de estudio de los filósofos. Los filósofos, el método que utilizaban no era el método científico, sino que era el método especulativo, es decir, ellos se hacían preguntas y ellos mismos las contestaban, ¿verdad? Claro que eran personas muy conocedoras, muy sabias, y en su mayoría ellos pegaban. Y hoy se ha demostrado con la ciencia que sí, lo que mencionaban esos psicólogos, esos filósofos, hoy en la actualidad se ha comprobado que es cierto. Entonces, pero el alma, en ese tiempo, el alma no se podía ver, el alma no se podía medir, por lo tanto no era ciencia. Pero cuando ya la psicología evolucionó y comenzó a estudiar la conducta, ya la conducta era algo objetivo. La conducta era algo que se podía observar. Por lo tanto, ya era objeto de estudio de lo que era la ciencia, ¿verdad? Ya se podía utilizar el método científico. Pero el término se conservó siempre, sí que psicología. Inicialmente no era ciencia, pero después se convirtió en una ciencia. Hasta en la actualidad que ven ustedes que la psicología está inmersa en todo. Está en la publicidad, está en la mercadotecnia, está en todo lo que es la administración, está todas las teorías, podríamos decir. Siempre hay un componente de tipo psicológico, ¿verdad? Entonces ya ha evolucionado, ¿verdad? Y hay una psicología de la salud, hay una psicología del deporte, o sea,
cada una de ellas trabajando lo que es la conducta, ¿verdad? ¿Un comentario, por favor? No, ni todo claro. También ahí lo que se puede agregar es la parte de recursos humanos, de Sí, contratación, en del esa área, ambiente laboral. el clima laboral, muy bien. Se toman en cuenta factores psicológicos, ¿verdad? Excelente. Entonces dice que la psicología no se limita a entender cómo funciona la mente y el cerebro, ¿verdad? Ya los filósofos antiguos decían que entre mente y el cerebro, podíamos decir, mente y cerebro, pues existía una relación. Y hoy lo podemos observar, ¿verdad? Ya a través de estudios, ¿verdad? Cómo al poder estar estudiando, podríamos decir, lo que es la conducta, podemos observar, ¿verdad? Cómo influye. Cómo influye la conducta, ¿verdad? Entonces decimos, hay enfermedades que tienen su origen no en un virus, en una bacteria, sino que el estilo de vida, ¿verdad? Cómo las personas llevan, ¿verdad? La persona que vive una vida de estrés, ¿verdad? Entonces eso le permite llevar a enfermedades como la hipertensión, como la diabetes, ¿verdad? Y cuando estas enfermedades también ya se han desarrollado o ya están en la persona, el aspecto conductual o el aspecto emocional va a influir mucho en que ellas puedan ir mejorando, ¿verdad? No va a depender solo de los medicamentos, ¿verdad? Sino que va a depender también de esos cambios en su mentalidad, ¿verdad? Porque entre mente, cerebro y cuerpo, pues existe una relación, ¿verdad? Entonces cada día, pues, se ha ido, podríamos decir, agregando algunos aspectos donde la psicología, pues, tiene una validez. Entonces decimos cuáles son esas funciones, ¿verdad? ¿Cuáles son esas funciones que tiene la psicología? Pues la psicología, pues, le corresponde describir, explicar y predecir el comportamiento humano, ¿verdad? Cuando decimos descripción, es que la psicología describe un fenómeno psicológico, una conducta, ¿verdad? Por ejemplo, decimos la persona está triste, ¿verdad? Entonces está triste porque está decaída, desanimada y que a la vez está acompañada de pensamientos negativos acerca de sí mismo y acerca del futuro, ¿verdad? Entonces la describimos cómo es o cómo se comporta una, una persona en un estado de depresión. Entonces la psicología pues le corresponde describir, pero no se va a quedar al nivel de descripción, sino que también a la psicología le va a corresponder explicar, ¿verdad? Cuando decimos explicar, es de encontrar qué es lo que causa, qué es lo que está provocando esa alteración, ¿verdad? Es decir, encontrar el cómo, ¿verdad? Entonces también para eso, tanto para describir como para explicar, va a poder permitir, ¿verdad? Entonces esa explicación se va a encontrar que las personas cuando tienen una pérdida, las personas cuando experimentan una frustración, es decir, tienen una meta, luchan por esa meta, pero hay un obstáculo, hay una barrera, se frustran, ¿verdad? Y entonces eso experimenta una sensación de tristeza, ¿verdad? Y que le puede llevar a una depresión, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene un predominio de pensamientos negativos, ¿verdad? También más asociado a problemas de la vida, ¿verdad? Entonces, esta persona también se explica a través de qué, de que tiene ideas, tiene pensamientos negativos
acerca de sí mismo, cree que las cosas no le van a salir bien, cree que va a fracasar siempre, ¿verdad? Y eso le afecta, ¿verdad? Entonces, influye mucho en la conducta, ¿verdad? Entonces, entendemos acá de que además de predecir, es necesario también explicar el por qué, ¿verdad? Porque también el conocer el por qué me va a permitir también que predecir. Cuando decimos predecir es que si una persona experimenta una pérdida o una frustración, yo predizco y digo, bueno, esta persona existe probabilidad de que se ponga triste o que caiga en una depresión. O sea, yo lo estoy prediciendo, pero ¿por qué? Por la explicación que yo he encontrado, ¿verdad? Entonces vemos que esto pues nos lleva a sistematizar todo lo que es el comportamiento humano, ¿verdad? Y cómo todo está regulado, todo está centrado, podríamos decir, por la actividad neurológica del cerebro, ¿verdad? Y así vamos encontrando explicaciones cada vez más amplias, cada vez más reales, porque la ciencia psicológica no quedó solo lo que está hoy, que se conoce cada día, pues hay nuevos estudios, hay nuevos avances, y esto lleva pues a conocer más lo que es el comportamiento humano, ¿verdad? Falta quizás varias cosas que no se han conocido muy bien, ¿verdad? Pero pues la psicología sigue evolucionando y sigue, podríamos decir, teniendo pues resultados, las investigaciones que se van, podríamos decir, realizando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, alguien dice, bueno, la separación o el divorcio de los hijos afecta, ¿verdad? Es decir, porque han hecho estudios, es decir, cuando las personas están en proceso de separación o divorcio, pues lo más lógico que observemos que los niños bajan el rendimiento escolar, que se vuelven más agresivos, que tienden a alinearse, ¿verdad? Es decir, estar a favor, pero a la vez en contra de un miembro, ya sea de la mamá o del papá, y entra en un estado de ánimo bajo, ¿verdad? Que en los niños el estado de ánimo bajo se observa más con que predomina más la agresión, manifiestan conductas agresivas. Entonces, es de esperarse que cuando estamos prediciendo es que una persona que esté viviendo, un niño o un adolescente que esté viviendo ese problema, vamos a predecir que va a tener problemas ¿en qué? En el rendimiento escolar, en la motivación para los hábitos, que va a tener problemas en la conducta, que quizás se va a volver más agresivo, ¿verdad? Pero claro, todo esto ha sido producto de esa investigación. Entonces creo, no sé si les queda claro lo que es predecir, explicar y describir, ¿verdad? Lo que es la conducta o el comportamiento humano. Ese es el trabajo de la psicología, ¿verdad? Y esos resultados pues se pueden aplicar a otras áreas, ¿verdad? Me gustaría escuchar comentarios, por favor. Hola. Algo que nos digan que les llama la atención. Dice que además de predecir, controlar y explicar la conducta, también el conocimiento psicológico facilita controlar. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer para ayudar, verdad? A que las personas se sientan bien, ¿verdad? A que las personas vayan superando los problemas. Entonces la psicología se queda ya no solo a un nivel de teoría, de conocimiento, sino que a un nivel práctico. ¿Qué es lo que podemos hacer, verdad? Y eso es lo que ha permitido
llevar a la psicología que al que se puede aplicar a diversos ámbitos, ¿verdad? Ya sea la salud o ya sea el ámbito de la mercadotecnia o al ámbito empresarial de los negocios o al ámbito, podríamos decir, familiar. Estos estudios siempre se hacen con personas, con humanos, ¿verdad? Pero también la psicología algunas veces hace estudios o experimentos con animales, pero que eso sirve únicamente para inferir algo en el ser humano. Siempre es un conocimiento psicológico pero que no se toma como algo muy puntual, sino que como algo que se tiene que observar, ya sea que por cuestiones éticas no se pueden hacer algunos experimentos, ¿verdad? Por ejemplo, decimos la carencia afectiva. De privar a un niño de carencia afectiva es un maltrato, ¿verdad? Entonces, según la ética, no se puede hacer estudio. Pero se han aprovechado de experimentos que se han hecho con animales, por ejemplo, con monos. Harlow, un psicólogo, hizo un estudio para demostrar cómo influía el afecto, ¿verdad? En el desarrollo emocional. Pero claro, no podía agarrar un grupo de niños y quitarles el afecto porque eso es antiético. Entonces trabajó con monos. Entonces hizo un experimento donde se realizaron 3 grupos. Unos, podríamos decir, unos monos que se criaban con la madre propia, es decir, la madre original, y que los amamantaba, interactuaba con ellos. Otro grupo de monos con una madre artificial, es decir, una madre como de peluche, que era algo suavecito, algo agradable, algo calentito para los monitos, ¿verdad? Pero que además tenía un dispositivo donde ellos artificial, de que podían succionar leche. Y luego otra madre de alambre. El alambre es algo frío, pero con la forma o la figura de un mono, ¿verdad? También tenía un dispositivo que podía succionar y tomar leche. Entonces, había monos en los 3 grupos. Entonces, con ellos sí no se faltaba la ética, ¿verdad? Aunque últimamente han aparecido reglamentos de la protección a los animales también, había que considerar, pero cuando él los hizo, pues era ético trabajar con animales. Entonces, encontró de que de los monos que se habían criado con la madre, podríamos decir, original, eh, tenía un comportamiento más alegre, jugaban unos con otros, aprendían con más facilidad. El grupo de monos que se habría criado con una madre de alambre encontró que eran un poco más agresivos, tendían a aislarse, se les observaba como tristes y les costaba un poco más aprender cosas, ¿verdad? Porque los monos también aprenden a utilizar para alcanzar algo. Y luego el otro grupo de monos que se crió con la madre artificial de alambre, ¿verdad? Estos eran más agresivos, se aislaban, se veían muy tristes, no participaban en actividades de grupo. Entonces la conclusión es que el afecto influye, pero esto es un conocimiento, ¿verdad? Pero claro, no está directo enfocado al ser humano, pero esto se puede inferir ¿en qué? En lo que se observa, ¿verdad? En lo que se observa con, por ejemplo, los niños que por alguna razón tienen una deprivación afectiva, ¿verdad? Por ejemplo, los niños que están en un orferinato. Es cierto que estos niños les satisfacen muchas necesidades, los tratan bien,
pero es una institución siempre, no es una familia, no es un hogar. Hay madres sustitutas, ¿verdad?, que serían como artificiales, pero que no es el afecto como la verdadera madre, ¿verdad? Entonces estos niños que ustedes tal vez, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de llegar a una aldea, por ejemplo, donde están este tipo de niños, ellos salen a encontrarles, se les pegan, se les acercan bastante, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Ahí lo que están demostrando ellos, esa falta de afecto que tienen, ¿verdad? Esa falta de cariño, de atención de parte de las personas. Entonces son algunos temas, podríamos decir, de interés. Ahí estamos prediciendo. Podemos predecir, por ejemplo, que cuando una persona tiene una carencia afectiva va a presentar problemas conductuales o emocionales, ya sea en la escuela, ya sea. Y esto está explicando que, explica de que el afecto es algo muy importante, igual que el alimento, igual que la comida en los niños, ¿verdad? Para su desarrollo emocional, para el desarrollo eh, saludable, ¿verdad? De su salud mental. Entonces esto mismo va ampliando, es decir, los temas que estudia la psicología son variados, son amplios, ¿verdad? Por ejemplo, estudia lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, las sensaciones, la percepción, la memoria, ¿verdad? El pensamiento, como ya les dije. El pensamiento es bien importante, ¿verdad? El lenguaje, ¿verdad? Hablando de pensamiento, pues muchas veces lo que pensamos influye mucho en lo que logramos, ¿verdad? Si yo pienso me va a ir bien, lo más lógico que hay probabilidad alta que me va a ir bien en algo, ¿verdad? Porque los pensamientos nos van condicionando, ¿verdad? Nos vamos eh, moldeando, ¿verdad? Es decir, y nos ayudan a afrontar positivamente los obstáculos, las barreras que se pueden ir presentando en la vida, ¿verdad? Entonces esto mismo se ha aplicado a la psicología educacional, por ejemplo. Comentarios, ¿podría escuchar comentarios, por favor? De lo que estudia la psicología. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Díganos. Díganos. Le escuchamos. Ujú. ¿Qué pasó? Escuchamos. ¿Otro que quiera comentar algo, por favor? Bueno, entonces vemos ahí cómo se ha ido ampliando, ¿verdad? El campo de aplicación de la psicología, ¿verdad? Por ejemplo, en el área educativa, en el área del trabajo, en el área de educación, ¿verdad? Todo relacionado también con los estudios de neuropsicología, ¿verdad? Es decir, cómo el cerebro, ¿verdad? Va
va influyendo su funcionamiento, ¿verdad? En relación a cada uno de los estímulos, ¿verdad? Ya decíamos, cuando experimentamos emociones positivas, nos volvemos más creativos, aprendemos con más facilidad, ¿verdad? Entonces muchas veces uno dice, ¿qué es más importante? Bueno, alguien puede ser muy inteligente, pero en sí es necesario, y quizás la mayoría de las personas son inteligentes, ¿verdad? Pero porque algunas personas alcanzan lo que quieren y otras no, ¿verdad? Aunque tengan la misma capacidad. Y muchas veces la encontramos que es su funcionamiento mental, ¿verdad? Más que todo, sus pensamientos, su autoestima, su autoconcepto, la actitud que pueda tener, ¿verdad? La persona, ¿verdad? Entonces, si yo creo que voy a salir bien, pues eso me lleva pues a esforzarme, a motivarme, ¿verdad? Y existe una relación, por ejemplo, el autoconcepto que cada uno de nosotros tiene, ¿verdad? Que también, dice, han ido apareciendo otros temas de interés de la psicología, ¿verdad? Como es, por ejemplo, la crianza de los hijos, ¿verdad? También eso lo estudia la psicología. Ahí se han hecho muchos estudios, también muchas investigaciones, principalmente relacionados con lo que conocemos como los estilos parentales, ¿verdad? Es decir, hay padres que son autoritarios, hay padres que son indulgentes o muy afectivos, ¿verdad? Hay padres que son negligentes y hay padres que son como democráticos, ¿verdad? Y esto nos puede llevar a una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes, como adolescentes, quiénes podrían estar funcionando mejor en relación al rendimiento escolar? Si los niños de padres autoritarios o los niños de padres autorizativos o lo que conocemos como democráticos, o los niños de padres negligentes, o los niños de padres sobreprotectores o indulgentes, ¿verdad? Encontramos que existe una relación, ¿verdad? Es decir, aquellos padres muy autoritarios como que solo exigen, hay reglas más punitivas, hay castigos, y eso hace pues que se sientan incómodos. Entonces, y eso al observarlo en los resultados de los rendimientos, vamos a ver que este grupo anda bajo rendimiento escolar, ¿verdad? Mientras que el padre autorizativo, es decir, que el que combina un poco lo autoritario con lo indulgente, es decir, que es afectivo y a la vez exige al niño, ¿verdad? Pero le da afecto, es el que obtiene mejores resultados, ¿verdad? En el rendimiento y en el comportamiento, ¿verdad? Y los padres negligentes, pues son aquellos que dejan a los hijos solos, ¿verdad? No hay apoyo, no hay implicación familiar. Ellos van a andar como más, con baja autoestima y a la vez que con bajo rendimiento escolar, ¿verdad? Entonces dice, también se ha estudiado el divorcio, ya le poníamos algunos ejemplos, ¿verdad? Que han hecho estudios, cómo influyen los primeros, principalmente 3 años. Luego el niño logra una adaptación, pero durante los 3 primeros años se va a estar afectado, ¿verdad? Desde un momento crítico, que es cuando sucede la separación, ¿verdad? Donde el niño baja las calificaciones, ¿verdad? Se vuelve agresivo. Y luego, dependiendo cómo sea manejado por la familia, esto va disminuyendo, ¿verdad? Pero pasa un tiempo, es decir, pasa como 2 años que donde no logra adaptarse, ¿verdad? Después comienza a adaptarse y comienza a recuperar como, o a funcionar como lo hacía antes o hace 2 años, ¿verdad? Entonces, también se estudia las personas, la importancia, podríamos decir, del apoyo, del afecto, ¿verdad? Y se han hecho estudios en donde se comprueba la importancia que es el apoyo social, ¿verdad? Todos necesitamos el apoyo de parte de los demás, una palabra de ánimo, el decir el que alguien cree que tú lo vas a lograr,
O sea, ese apoyo emocional, ese apoyo social es un ingrediente bien importante. O sea. Entonces se habla, por ejemplo, de aquellas personas que viven solas, que son mayores, tienen bajo apoyo, ¿verdad? Social, y eso les lleva a enfermarse con más facilidad, ¿verdad? Entonces es bien importante, ¿verdad? La convivencia, ¿verdad? Se habla de que es lo que hace felices a las personas. Está muy relacionado a la convivencia familiar. Comentarios, por favor, pues tienen que participar para que den su aporte al grupo. Sí, Rina. Rina Guadalupe, ¿qué nos puede decir? Está pidiendo la palabra. Hola, Rina. Necesitamos probar también si se escucha la participación de ustedes, entonces traten de. Buenas tardes, Lick. Yo tengo un comentario. Sí. Era el comentario sobre los padres de que no le ayudaban en nada a sus hijos. Mm. En teoría, sí, comparto la idea de que por veces los hijos pueden bajar bastante el rendimiento escolar o ya sea deportivo o en lo que ellos estén. Pero hay casos que son diferentes que pueden lograr hacer mejor. Pongo el caso de mi madre. Mi abuelo nunca le ayudó, ella me contaba que nunca le ayudó en sus clases, en nada. Nunca fue una figura paterna en el transcurso de su niñez. Y ella quería mejorar y gracias a eso fue como... Sí. Hola. Hola, hola. Sí. ¿Te escucha? Sí, perdón, es que se me apagó el micrófono. Como decía, mi abuelo nunca fue una figura paterna para mi madre, pero a pesar de eso, mi madre quiso ser alguien diferente y gracias a ello pudo ser campeona 10 veces en el INE de medalla de oro en las Olimpiadas de correr. Ya, qué bueno. Sí, Y hay una forma de superar, ¿verdad? Es decir, hay personas que son resilientes, ¿verdad? Es decir, buscan como una forma de sobresalir, ¿verdad? Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En todo. Y es por eso que se ha creado ese término resiliencia, ¿verdad? Es decir, cómo algunas personas de lo negativo sacan algo positivo, ¿verdad? Y eso lo estudiaron, en primer lugar, un término que usaba la física. O sea, algunos cuerpos, algunos materiales. Algunos cuerpos, algunos materiales, una vez que se apretujaban, pero volvían a recuperar su forma original, ¿verdad? Como una esponja, cuando la agarramos, lo recupera, ¿verdad? Y encontró pues que habían personas pues que a pesar de vivir problemas, pues son personas resilientes que tratan de sacar algo positivo de lo negativo, ¿verdad? Entonces eso lo vemos en muchas personas, ¿verdad? Entonces digamos que era un término de la física, pero después vino la economía y que estaban estudiando el desarrollo humano, ¿verdad? Cómo las personas podrían progresar, ¿verdad? Entonces en la isla de Hawái se investigó, podríamos decir, a ciertas personas que habían tenido una infancia negativa. Sus padres eran alcohólicos, habían recibido maltrato, ¿verdad? Se les dio un seguimiento por años, un estudio longitudinal, y se encontró que muchas personas habían logrado superar y que incluso eran mejores que otras personas, ¿verdad? Porque habían tratado
de salir adelante, ¿verdad? Mejor que antes. Y eso mismo, pues todas las personas se considera que debemos de fomentar esta resiliencia, ¿verdad? En nosotros. Me parece muy interesante la participación, ¿verdad? Del compañero porque sí está relacionado con lo que es la resiliencia, que es una forma de conducta que deberíamos de tener, ¿verdad? Pero hay algo, siempre para que la persona sea resiliente, ella pudo tener algún apoyo, posiblemente no era de su papá, pero quizás de otra persona, ¿verdad? Quizás algún maestro fue muy afectivo, o quizás algún familiar o algún vecino, y eso le ayudó a superar, o tenía creencias religiosas, o algo, pues que le permitió sobresalir, ¿verdad? Muy bien. Rina Guadalupe ha puesto ahí la manito de participación. No sé si todavía puede participar. Entonces todo eso estudia la psicología, ¿verdad? Todas esas formas, todos esos comportamientos, ¿verdad? En diversos temas, ¿verdad? Que son de vital, podríamos decir, importancia, ¿verdad? Otro comentario, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Como se está hablando del comportamiento, de las emociones, ¿verdad? En el caso que uno pierde a un familiar, a un ser querido, también afecta mucho esa parte. Bien. Ujú. Ese es mi comentario. Sí, porque entra en un duelo, ¿verdad? Como es una pérdida, es una frustración, ¿verdad? Lleva un tiempo en recuperarse, pero la persona logra, ¿verdad? Entonces, logra adaptarse a esa situación después de un periodo de tiempo, ¿verdad? Pero la persona también ha hecho un esfuerzo, ha tratado de distraerse un poquito, de no estar solo centrado en ello, ¿verdad? Entonces, todo eso se ha demostrado que le ha ayudado, ha contado con apoyo y eso le ha permitido superar mejor la situación, ¿verdad? Esto nos lleva a entender que los campos de la psicología son variados, ¿verdad? Hay parte de la psicología que se aplica a la psicología clínica, es decir, cómo ayudar a las personas a mejorar su estado emocional, ¿verdad? Para ellos se les dan algún tratamiento, alguna forma de poder afrontar mejor las dificultades, ¿verdad? Se habla de una psicología educativa o escolar, que es aquella que ayuda, que está al apoyo de los niños para poderlos ir canalizando, ¿verdad? Es decir, una ayuda psicológica en el contexto escolar, en el contexto de las escuelas, para mejorar su capacidad, ¿verdad? A través de charlas, a través de atenciones individuales, a través de programas como de autoestima, ¿verdad? Para desarrollar autoestima en los jóvenes, ¿verdad? Para sentirse bien, ¿verdad? La psicología organizacional, que es la que estamos estudiando hoy, ¿verdad? Que es la aplicación en la industria, el comercio, ¿verdad? A las organizaciones, ¿verdad? Con el fin de mejorar el, el desempeño, ¿verdad? De las empresas, del personal, de las organizaciones. Se habla también de una psicología social, ¿verdad? Que es la que se aplica en la propaganda, en comprender, en el comportamiento tanto individual como en grupo, ¿verdad? Es decir, no actuamos lo mismo cuando estamos en una forma individual como cuando estamos en el grupo, ¿verdad? Porque el grupo sirve de amortiguador o el apoyo social es un amortiguador, ¿verdad? La psicología del desarrollo, ¿verdad? Cómo se va pasando pues por diversas etapas, ¿verdad? Diversas etapas y que va a estar relacionado con la maduración del cerebro, ¿verdad? Hasta llegar a la vida adulta y vemos que todos esos cambios de la edad pues van permitiendo también adaptarnos a nuevas circunstancias, a nuevas situaciones. Pues la mentalidad de un niño es diferente a una mentalidad de un adolescente.
La de los adolescentes es muy diferente a la mentalidad a la que tiene una persona joven de 29 años, por ejemplo. O sea, todo está, podríamos decir, relacionado, ¿verdad? ¿Comentar esto? Entonces, a grosso modo, hemos visto acá, pues, como una pequeña introducción de la psicología, que es la ciencia que estudia el comportamiento humano, ¿verdad? Y que es científica porque utiliza el método científico para obtener los resultados, ¿verdad? Y a la vez que vemos que tiene funciones de describir, explicar, controlar, ¿verdad? La Predecir. conducta y predecir, ¿verdad? Muy bien, excelente. La conducta humana, ¿verdad? Y eso pues va a permitir pues tener un comportamiento o una idea, ¿verdad? Decimos predecir porque usted sabe si la persona está viviendo un divorcio de sus padres, un adolescente, usted predice, aunque usted no lo observe, este niño va a presentar problemas en el rendimiento escolar, principalmente en los primeros meses o en el primer año, ¿verdad? Dependiendo de las circunstancias y del apoyo que pueda brindar, ¿verdad? Entonces, es algo científico. Los científicos hacen estudios o investigaciones, ¿verdad? Y otras veces son experimentos, ¿verdad? Experimentan y de esa manera se va ampliando el conocimiento, ¿verdad? Y ahí pues se va a seguir ampliando porque cada día aparecen nuevas cosas, nuevas de la psicología, nuevos descubrimientos, ¿verdad? No está todo descubierto, no está todo dicho, sino que faltan muchas explicaciones y que van a servir también, como decían, a explicar y a predecir, podríamos decir, muchos comportamientos y ayudar, ¿verdad? A tener un control del comportamiento humano. Pero es lo que hace la psicología. Comentario, por favor. Sí, Lick, en cuanto a lo que usted mencionaba de los padres, ¿verdad? Sí. A veces los padres le exigen a los hijos que estudien, por ejemplo, cierta carrera o algo así, tal vez ellos tuvieron algún sueño frustrado, porque en mi caso pasó, no en lo personal, pero sí familiar, Sí. que el padre de familia quería que su hijo fuese lo que él no pudo ser cuando era adolescente. Ujú. Obviamente el joven no quería hacer eso y ahí se da el bajo rendimiento académico en muchas ocasiones porque ellos estudian lo que el padre quiere, no lo que a él le nace como adolescente o como joven. Ujú. Sí, es un negativo, ¿va? Porque tiene que ser de interés, de agrado, ¿verdad? Tiene que ser de su propia decisión, ¿verdad? De estudiar algo, ¿verdad? Claro, escuchar a los papás, las opiniones, ¿verdad? Para decidir, ¿verdad? Es bueno a veces orientar, ¿verdad? Saber qué carreras pueden ser un poco más exitosas y todo eso, ¿verdad? Entonces, bien importante que exista ese apoyo familiar, pero sin imponer, ¿verdad? Porque ahí no se está respetando la individualidad, no se está respetando lo psicológico, porque cada quien tiene su propia personalidad y que esto implica características y cosas que se adaptan a una persona, pero hay otras cosas que no se adaptan a otras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por por ese desarrollo personal o esas características de personalidad. Bueno, entonces para mí, pues este día pues fue la primera experiencia de compartir con ustedes, pues espero que se motiven a conocer un poquito más de la psicología,
cada vez los materiales van a ir más adaptados a temas específicos, ¿verdad? Entonces, y que muchas cosas de la psicología las podemos aplicar a nosotros mismos, a nuestro entorno, para motivarnos, para modificar algunas cosas, ¿verdad? Que de nuestro comportamiento. Entonces es algo práctico, la psicología es algo práctico, tiene un nivel de aplicabilidad alto, ¿verdad? Todo lo podemos aplicar. Entonces, ha sido un placer y solo invitarles pues a que los que no han llenado la breve presentación, ¿verdad? Lo hagan. Van a tener hasta las 12 de la noche de mañana. Lo mismo los que no han realizado la prueba diagnóstica, ¿verdad? Recuerden que esa no es una nota que les va a quedar, sino que se va a analizar como un promedio de grupo, ¿verdad? Es decir, pero que es importante que ustedes lo puedan hacer, ¿verdad? También hasta las 12 de medianoche mañana va a estar disponible, ¿verdad? De acuerdo, Lee. Ujú. Bueno, entonces nos quedamos acá y quedamos siempre en comunicación por el grupo, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier dificultad, pues la reportan para tratar de encontrarle alguna solución, ¿verdad? Entonces que pasen un feliz sábado, un feliz fin de semana y un feliz vacación, porque algunos tienen vacación, ¿verdad? Gracias, Liz. Bueno, entonces No, muchas no, gracias. Ah, algo que se me olvide, permítame. Ahí en el chat escriben su nombre completo. Por hoy lo vamos a tomar eso como una asistencia. Solo escriben su nombre completo con sus dos apellidos. Yo les voy a dar tiempo, no cierro todavía para que puedan escribir ahí su nombre completo en el chat. Eche, bebé. Y eche, bebé. Todavía el que no ha escrito su nombre completo lo puede hacer en el chat. Está activado, licenciado, para poder escribir. Hola, No está activado el chat. no está activado, permítame.
Bueno, todavía pueden, los que no están no han escrito su nombre, el chat está activado. Licenciado, buenas tardes. Tarde. Fíjese que yo todavía no puedo escribir en el chat. No sé por qué. No, ni yo tampoco. Igual yo, Lick, no puedo escribir en el chat. Yo tampoco. Tampoco. Creo, compañeros, están en la aplicación por medio del correo institucional de la UGB o personal. Creo que eso tiene algo que ver también. Sí. Bueno, entonces vamos a la próxima reunión a verificar que todo esté bien. Pero ahorita como hemos grabado y la mayoría ha entrado con su nombre. Pero la mayoría entró con el correo institucional. Hola. Sí, Lick, me imagino que sí. Ujú, Yo utilicé mi correo personal. ujú. Entonces siempre entren con el correo institucional. En la próxima. Bueno, entonces nos quedamos acá.